Hola y bienvenidos a un video más de Reflexiones Diri. Hoy vamos a hablar de luchar por otros. Y para esta reflexión eh, no me preparé con citas o autores o mucha literatura, porque obviamente tengo una base que como que fundamenta este pensamiento, pero quiero que sea muy natural, para que sea muy real también, ya que este es un tema que a mí como que personalmente me pega mucho. Y bueno, cuando hablamos de luchar por otros, es curioso. Primero que nada, hay que remontarnos un poco al origen de la cultura para entender esto. Y, y entender de que esta postura frente a la vida de justificarse dentro del victimismo, de que la opresión no es buena, de que los fuertes quizás son malos, es un poquito el origen de esta como clasificación de buenos versus malos. Y eso, bueno, sucedió un poco con el origen de nuestra cultura, que es la cultura judeo-cristiana, ¿no es cierto? Que viene de la Biblia, el Islam, etcétera. A día de hoy se refleja, ¿en qué se refleja esta forma de pensar? En las divisiones políticas, en buenos versus malos, hombres versus mujeres, jóvenes versus viejos. Todas estas divisiones que obedecen a órdenes triviales de entender los unos versus los otros. Y no entenderlo simplemente, sino tomar la acción de perseguir al otro, porque es distinto y es malo y me amenaza. Y este tema es muy atingente a día de hoy porque estamos en periodo de elecciones acá en Chile. Quizás este video lo suba mucho después, pero hoy es 26 de noviembre, ¿ya? Las elecciones creo que son en diciembre. La segunda vuelta entre una candidata del Partido Comunista, Jara, contra Kast del Partido Republicano. Lo típico, izquierda versus derecha. Entonces, en este contexto aparece mucho esto de buenos versus malos. Y si bien podemos hablar de esto, hoy quiero que hablemos de luchar por otro me hace bueno. Y en esa idea de que estoy haciendo la justicia, se valida que yo te ataque a ti. Me acuerdo cuando estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Jordan Peterson y la entrevistadora le pregunta, muy famoso esto, y la entrevistadora le pregunta, ¿por qué la persona que se identifica como no binaria tiene que ofenderse pues solo porque tú no le quieres llamar como a él le gusta? Y Peterson magistralmente le responde, porque en la vida hay que estar dispuesto a ser ofendido. Cuando tú te metes al campo de las ideas, tienes que estar dispuesto a enfrentar tus ideas con otras y tener la madurez mental para que eso no te derribe. ¿Qué compromiso tienes tú con las cosas que haces si te detienen cosas que van a pasar y que desgraciadamente pasan? Yo no digo que estén bien, pero un montón de cosas pasan en esta vida. Entonces hay que estar dispuesto a ofender al otro, hay que estar dispuesto a veces a pasar a llevar al otro. Y esa filosofía a ti mismo como ser te valida mucho. A mí me ha ayudado mucho porque a veces, bueno, yo crecí en un entorno donde se miraba muy bien esto de el sacrificarse por el otro y como una sistematización de me victimizo, hago las cosas por ti, pero a la vez me quejo. Entonces como se convierte en una carga y en una codependencia muy extraña que al final hace que prosperen las relaciones, pero siempre en equipo, ¿ya? Entonces, ayuda a mantener la unión de las personas, pero en el fondo hay como una especie de rencor, Entonces yo dije, prefiero hacer las cosas solo, prefiero hacer las cosas solo. Y ahí me di cuenta de que para poder ayudar al otro, primero tengo que estar bien yo. Entonces, cuando hablamos de luchar por otro y de repente lo veo en Instagram, o en las redes sociales, que muchas veces personas hablando del bien, de lo bueno, de que qué horrible que tal gobierno o tal país esté explotando al otro o reviente al otro, qué horrible eso que pasa allá, qué horrible la guerra, cómo hay gente que permite que pase esto.
Cosas que hablan de una profunda empatía por un imaginario, porque seguramente no conoce específicamente a ningún individuo de los que participan en estas circunstancias. Pero está esta idea, ¿no? De que allá hay un mal allá que se está moviendo y yo tengo que luchar contra ese mal. Primero que nada, ya sucedió la diferenciación de los buenos, nosotros, contra los malos, ellos. Pero va más allá. No es solo esa idea, sino que es, en nombre del bien voy a pelear, por una razón que nadie te... Que no me atrevo a decir que nadie te invitó, porque hay muchas circunstancias en la vida donde hay que intervenir por cuenta propia. Pero entendiendo el alcance, el poco alcance que desgraciadamente tiene compartir una publicación en redes sociales, pretender que eso te da puntos en esta escala ficticia de ser buena persona, como si fuera una especie de acumular puntos como al crédito social, al estilo chino, eh, es, es una ilusión. Bueno, toda la mente es una ilusión, ¿no es cierto? Pero esta es una ilusión con muy poco sustento. Y lo más curioso, y esto es, no tengo ningún estudio acá, pero esto es experiencia empírica, absolutamente empírica. Hay una tendencia de entre más lucho por estos ideales ficticios en otros países, contra otros gobiernos, por, no sé, puede ser mil razones justas, por el ecosistema, por la naturaleza, por las minorías, por las disidencias, por los países y por lo explotado, luchar por el débil, ¿no es cierto? Por este lejano que está siendo oprimido. Peor son esas personas con el que tienen al lado, con el que sí hay un vínculo, con el que sí, porque están las relaciones parasociales, ¿no es cierto? De, oye, ese famoso, y sueño con ese famoso, y quizás solo me he autografiado, pero dentro de mi cabeza hay una relación. Se construye una fantasía parasocial de que estoy luchando por el débil, pero más real que eso es saludar a alguien en el ascensor, participar de un voluntario, compartir con el que tienes al lado. Y aquí vuelvo a lo de Peterson. ¿De qué te sirve a ti luchar por los débiles si cuando tienes a alguien al frente lo ofendes? Es que a él lo protejo, a ti te ataco. Porque tú eres parte de el problema hacia él. Siempre hay un imaginario acá, pero vamos a lo concreto. Ahora, ¿esto significa que nadie puede luchar por las causas, si son causas ficticias? Por supuesto que sí puede luchar por la causa, pero ¿qué identidad tienes tú con esa causa? Yo no puedo apropiarme de una cultura y de una lucha que no es mía. Esto por un lado es liberador, porque es como, bien, me preocupo más de lo mío. También es muy individualista, pero hay que entender, como lo decía Hannah Arendt, abandona la ideología. Una vez que tú te has despejado de la mayor cantidad de sesgos posibles, puedes ver con claridad el campo y recién ahí entender cuáles son mis puntos de acción, dónde puedo. Si de verdad quieres hacer un cambio, parte por tu pequeño entorno. No puedes ser una bomba de toxicidad en tu entorno, en redes sociales, pelear con gente, pelear con amigos, con familiares y después donar para una causa benéfica en África. Algo ahí no me cuadra, algo ahí no me cuadra. Tú no eres mejor persona por decir que eres mejor persona. Como decía Forrest Gump, un mentiroso es el que miente. La buena persona es el que hace buenas acciones. Y yo, si tuviéramos que comparar el impacto de una acción, de repostear algo y en nombre de la justicia, ¿no es cierto? Pero aquel familiar en la cena de Navidad lo insulté. Oye, quizás tiene mayor impacto ahí, con esa persona en Navidad, porque alguien real, no es una relación parasocial. Entonces veo este comportamiento, y independiente, cualquier postura, me da exactamente lo mismo. Una vez conocí un fanático religioso, y digo fanático religioso porque es fácil identificar al fanático, el radicalizado, porque siempre cae en el miedo, en la muerte, en que el mal. Y cuando ya cae en ese argumento, o sea, generalmente esos son los argumentos finales, ¿ya? Para terminar de identificar a un radicalizado, porque el que tiene argumentos te da razones sólidas. No es que yo no como carne porque así siento mi peso, porque no contamino con la emisión de metano y consumo en tal lado, que la red pertenece a una industria.
artesanal, que no promueve, maravilloso. Pero eso es muy distinto a alguien que efectivamente hace lo mismo. No comer carne, pero porque no le gusta, no sé, porque no le gusta apoyar a tal gobierno, a tal estado, a tal régimen capitalista o socialista, me da lo mismo. Hay un argumento de peso detrás. Entonces, lo primero que yo reflexiono a raíz de esto es, para luchar con otro, ¿mereces luchar por otro? ¿Él merece que tú luches por ti? ¿Él te llamó? A veces luchamos por los pobres o por los débiles, cuando los pobres y los débiles se reconocen más con otro sector. Y bueno, aquí me acuerdo mucho de la evolución del movimiento woke, ¿no es cierto? En los 60 en Estados Unidos, cómo empieza a evolucionar, y que fue coleccionando minorías, ¿no es cierto? Y permitiéndoles como subirse al barco y tener más peso en una colección de minorías. Pero eh, podemos entenderla como una estrategia para formar un sector. Y no digo que esté mal, ojo, pero esa es la naturaleza de esa forma de entender a las disidencias, como alguien que hay que darle voz. Y que alguien se preocupe por ello me parece estupendo. Pero para preocuparte por otro, primero tienes que preocuparte por ti y los tuyos. Y después recién ahí vemos una lucha externa, ¿ya? Eso es lo que yo pienso. Pienso que no hay que meternos en peleas que no nos corresponden. Bueno, yo porque tengo ahí una historia como personal, en meterme donde no me llamaban. Entonces en un momento dije, no me meto más donde no me llaman. Y me libré de un gran peso. Me libré de un gran peso y no soy mala persona por elegir no ayudar. No soy mala persona por no perdonar. No eres mala persona por decir que no. ¿Ya? Y lo otro, y si llega a ser mala persona, ¿para quién? Para él, para él. Tu opinión más importante es la tuya, ¿ya? Si tú te sientes bien siendo egoísta, te aplaudo. De hecho, prefiero alguien egoísta y no manipulable que alguien con síndrome del Salvador hipertrofiado que hace todo por el resto y se sacrifica y sufre. No sé, esa es mi forma de pensar, abrazando un poquito la fortaleza, el decir que no, nadie te puede insultar, nadie te... O sea, te pueden insultar y te pueden discriminar, pero ¿por qué aceptarías eso? Bueno, esa es la reflexión de hoy, espero que les sirva, nos vemos en el siguiente video, adiós.